Desde semanawp.com queremos dar las gracias a todos nuestros patrocinadores que ayudan a que este evento sea posible. Entre ellos los patrocinadores Oro, SiteGround, Artsys y GoDaddy. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a una charla más de semanawp.com. En esta ocasión estamos con Rosa Morel, que es consultora y conferencista en copywriting con neuroventas. Trabajó como redactora y experta en comunicación para agencias, revistas, productoras, hasta que decidió crear su propia consultoría de redacción persuasiva. Actualmente imparte formaciones y conferencias en universidades, escuelas de negocio e instituciones, donde comparte los avances en persuasión escrita para marketing digital utilizando técnicas de copywriting emocional y neuroventas. También es escritora del manual Copywriting Web, con más de 1.300 copias vendidas y coorganizadora de Soy Redactor Digital, el primer encuentro en Madrid de redactores digitales de España e Hispanoamérica. Además, en un mes lanzará su primer libro en papel, Neurocopywriting, y puedes saber más sobre ello en rosamorel.com. Hola Rosa, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Ivonne? Pues encantada de estar aquí. Nosotros sí que estamos encantados de tenerte aquí con nosotros. Pues nada, vamos a empezar con mi charla, mi clase. Bueno, pues yo voy a explicaros cómo escribir textos persuasivos con técnicas de copywriting y neuroventas. Para poder profundizar, aunque obviamente por cuestiones de tiempo lo que voy a hacer es dar pildoritas, primero tenemos que saber qué son esos dos elementos, ¿no? Copywriting y neuroventas, pero sobre todo el segundo, porque seguro que estáis más familiarizados con el copywriting o la redacción persuasiva. Bueno, aquí os dejo también mi Twitter y mi Instagram, que estoy siempre muy activa, sobre todo en Instagram, por si tenéis cualquier duda. ¿Qué es esto de las neuroventas o el neuromarketing? Neuro significa nervio, ¿no? Y las neurociencias son el estudio del sistema nervioso. Hace mucho tiempo, de hecho, los egipcios ya hicieron estudios sobre neurociencias, es decir, no es algo que haya salido debajo de una piedra. El estudio del cerebro humano a veces se nos pasa por alto cuando intentamos vender por Internet y es muy, muy importante. Por eso decidí implementar técnicas de neuromarketing a la redacción de textos. Entonces, ¿qué es el neuromarketing? Bueno, pues utilizar herramientas de las neurociencias pues para entender la toma de decisiones, para entender por qué un producto se vende más que otro, una campaña funciona más que otra. Y bueno, aquí veis este dibujito que es pues, una persona diciendo sí con el cerebro, con la palabra no. Lo he puesto a propósito porque en los años 50, 60 sobre todo, e incluso hasta la actualidad, para llevar a cabo estudios de mercado se utilizan mucho los focus group, ¿no? O, pues incluso se hacen preguntas, ¿qué te parece este producto? ¿Te ha gustado? ¿Qué te parece el sabor? Pero se ha descubierto con estas técnicas de neuromarketing que una cosa es lo que decimos y otra cosa es la que pensamos o la que nuestro cerebro está pensando. Por eso es tan importante empezar a entender qué es el neuromarketing y pues eso, intentar implementarlo en nuestra estrategia. No voy a leer todas las herramientas que hay, solo quiero que entendáis que no se trata de decir, pues he hecho un estudio con mapas de calor a través de mi web y de ahí ya extraigo que va a vender más este botón o este otro botón. No, es que el neuromarketing, y de hecho esta imagen la he sacado de Neurológica, que es una empresa española, pues el neuromarketing utiliza muchas técnicas diferentes, ¿no? Pues el eye tracking, el EEG, que es el electroencefalograma. Aquí puedes ver movimiento de cabeza, reconocimiento de voz, investigación neuropsicológica. Bueno, pues tenemos una barbaridad de herramientas que nos pueden ayudar a entender qué es lo que espera ese cliente de nosotros, lo que yo llamo el lector cliente, porque al final Internet está hecho de palabras, ¿no? Por eso es tan importante. De nuevo, para que os hagáis una idea de cómo está avanzando esto de rápido, en enero de 2018 este aparatito ganó un premio y se llama Luxit VR, ¿vale? Es un aparato con el que podemos no solo utilizar técnicas de eye tracking, sino también de electroencefalograma y que va directamente a un software en nuestro ordenador para medirlo. Y esto ha pasado en enero. Hablando con un neurocientífico bastante conocido, me comentó, se llama Manuel, y me dijo,
mira, Rosa, seguramente este aparato no tiene la misma fiabilidad que el que utilizamos nosotros aquí en Nueva York para desarrollo de estrategias de nuevas marcas, ¿no? De lanzamiento de productos. Pero yo le dije, ya, pero me da igual que no tenga la misma fiabilidad, porque esto cuesta solo. Y digo solo porque los otros aparatos cuestan cientos de miles de euros, 4.000 euros, $4.000. Y estamos hablando de un producto que acaba de salir, ¿no? O sea, esto está aquí y por eso es tan importante. Quiero que entendáis que el 95% de las decisiones de compra son inconscientes, son automáticas. Y este dato no me lo he sacado de la manga, es del estudio que se puede ver en el libro How Customer Thinks, cómo piensan los consumidores, de Gerald Salman, del 2004, en el que investigó qué es lo que hacía que alguien se decantara por un producto u otro, ¿no? Y resulta que no es que digamos, uy, este producto me gusta o voy a contratar este servicio por motivo A, motivo X. No, hay algo más allá que conecta con esa mente inconsciente. Algunos lo llaman cerebro reptiliano. Quizá hayáis escuchado ese concepto. Que bueno, no es así, no es que tengamos un cerebro primitivo realmente en el cerebro, en una parte escondida, pero sí tenemos pues ciertas conductas inconscientes automáticas y para vender a través de los textos tenemos que conocerlas, pero no solo de los textos, también del diseño. Es muy importante que entendamos que hay algo más allá que escribir bien o que diseñar bonito, ¿no? Para identificar o para conectar con esa mente inconsciente tenemos estas 6 palabritas que las he extraído de la charla TED de Patrick Remboise, que es experto en neuromarketing. Y lo que nos dice él es que ese cerebro es personal, contrastable, tangible, memorable, visual, emocional. Le gusta que le hablen a él, no le gusta leer, por ejemplo, que tu empresa puede hacer X, sino qué le va a aportar esa empresa, ¿no? Le gustan los contrastes, pues el choque de colores, blanco con negro, lo tangible, las metáforas, poder entender, o sea, con conceptos muy claros. Eso significa frases cortas, que sean memorables. ¿Qué significa eso? Bueno, pues de hecho él en la charla pone un ejemplo muy curioso y es que en un colegio donde se daba de comer todos los días a más de 1.000 niños, estaban preocupados porque no comían verduras. Entonces se dio cuenta al ir al colegio a ver qué estaba ocurriendo para ver cuál era la toma de decisiones de esos niños que siempre escogían pizza o pasta, se dio cuenta de que el plato sano lo ponían en medio. Es decir, tenían 3 hileras de comida, pues imaginad, puede ser, pues eso, pizza, verduras o pescado a la plancha con verduras y en la última pasta con tomate, pues siempre escogían o lo primero o lo último. Y no era una cuestión solo de apetencia, ¿no? De, me como la pizza. Lo único que hizo este hombre es intercambiar los platos. ¿Por qué? Porque al cerebro intuitivo le interesa lo primero y lo último. Por eso en una página web es exactamente lo mismo. Igual que esos niños, en cuanto se cambió el orden, empezaron a elegir platos más sanos, en nuestra web, si empezamos con frases impactantes, pues en el titular de apertura, que luego lo veremos, o en la frase final previa a una llamada a la acción, va a llamar mucho más la atención. Es un patrón que además seguro que habéis escuchado lo de que el lector escanea, ¿no? El lector digital. Pues no solo es que escanee, es que su cerebro no comprende tampoco lo que hay en medio. Le interesa lo del principio y lo del final. Es muy visual, por eso es tan importante pues que cuidemos en la parte del diseño estratégico, y es emocional. Como también veremos después, hablar de emociones es lo que activa la toma de decisiones de compra. Entonces, para poder aplicar todo esto al copywriting, antes quiero explicar qué es el copywriting. Seguro que ya os suena, como decía antes, copywriting es redacción persuasiva. De nuevo, parece que tengamos que utilizar términos anglosajones, ¿no? En inglés, para poder explicar cosas o para entenderlo, pero eso es porque todo esto está pasando muy rápido y estamos incluyéndolo en nuestra estrategia desde hace apenas unos años. Entonces, copywriting es redacción publicitaria en inglés. Yo la diferenciación que hago es que el formato cambia, ¿no? El medio cambia. Estamos hablando de copywriting digital. Por lo tanto, son todos aquellos textos que estén orientados
a la venta, como puede ser nuestra página web, nuestras campañas de Facebook Ads, de AdWords, las publicaciones en redes sociales orientadas a una conversión o, por ejemplo, las campañas también de email marketing. Pero y me gusta diferenciar y me gusta recordarlo, hay dos conceptos distintos, que es copywriting y redacción de contenidos. Una cosa es informar y otra cosa es vender, ¿vale? Y de lo que vamos a hablar es de cómo aplicar esos descubrimientos de neuromarketing al copywriting, es decir, a los textos orientados a la conversión, a la venta. Voy a poner un ejemplo para que veáis en una práctica cómo solo cambiando ciertas palabras podemos activar ese cerebro. Ya hemos visto cómo se define con esos 6 conceptos que hemos visto antes. Y el ejemplo lo puse en una conferencia que di en Evento Days. Ellos llevan ya 12 años organizando este congreso para organizadores de eventos, de hecho. Y lo que hice fue ponerles un ejemplo, porque en todas sus webs decían lo mismo, enfocaban el titular desde la descripción. Y decían, para nuestro evento contamos con los 10 mejores ponentes del sector. ¿Qué ocurre aquí? Que estamos hablando desde el yo. Es como, nosotros contamos con esos 10 mejores ponentes. No incluían al lector dentro. Y el lector cliente, como hemos visto, toma la decisión basándose en varios factores, pero uno de ellos, como comentaba al principio, es ese ego, ¿no? Esas ganas de ser escuchado. Entonces, para nuestro evento contamos con los 10 mejores ponentes del sector, es lo mismo que no decir nada. Gramaticalmente es una frase correcta, pero está enfocada desde las descripciones. Podríamos ir un paso más allá y enfocarla desde los beneficios. Y es correcto, es decir, pues cualquier copywriter os diría, está muy bien, has utilizado un verbo de acción como descubre, ¿no? Y es descubre tú técnicas exclusivas de 10 ponentes líderes en tu sector. Es decir, ya lo ponemos en las otras personas. Pero yo os digo que con las neuroventas, ¿no? Después de todo lo que se ha descubierto, hay que ir un paso más allá. No solo hablarle desde los beneficios, sino desde las necesidades. ¿Quieres aumentar o mejorar X? 10 ponentes líderes en tu sector te enseñan en 24 horas lo que les ha llevado años a aprender. Ahí ya lo estamos basando en una necesidad. Aquí el cerebro dice, ostras, no solo me estás hablando a mí, sino que hay un marcador temporal, 24 horas, años, ya ahí se despierta. Hay un contraste de tiempo, una comparación. Por eso yo os animo que después, al terminar mi charla, bueno, y escuchar todas las maravillosas charlas que hay en Semana WP, os paréis un momento a analizar cómo estáis comunicando a vuestro lector cliente. Es decir, incluso cuando yo recomiendo hacer autoauditorías, tengo un vídeo en YouTube donde hago en vivo una auditoría de una web y lo que podéis hacer es poneros ese vídeo, imprimir vuestras secciones de la web y empezar a señalar todo aquello que enfocáis desde las descripciones, ¿no? Y no hablándole a ese cerebro del lector cliente. Otra de las cosas que nos pueden ayudar a entender por qué funciona el neuromarketing aplicado a los textos son las neuronas espejo. Aquí vemos dos monetes. A la izquierda vemos un mono que realiza una acción, ¿no? Pues coge un plátano, una banana con su mano. Resulta que hubo un estudio en el que creo que era Rinzalotti, descubrió, este neurobiólogo con su equipo, que al coger ese plátano o al ver coger el plátano, es decir, al ver cómo se realizaba una acción, se activaba la misma parte del cerebro. Ellos iban buscando, pues como los grandes descubrimientos, otra cosa, estaban analizando cómo funcionaban las neuronas motoras, ¿no? Pues el cerebro está lleno de neuronas de muchos tipos distintos y ellos descubrieron las neuronas espejo y que todavía se sigue estudiando este tema, o sea, esto es muy reciente, pero lo que descubrieron es que está muy relacionada con la empatía, ¿no? Incluso con la toma de decisiones también, cómo provocar que alguien sienta algo y luego realice una acción. ¿Para qué nos puede servir eso? Pues para escribir un texto que conecte con una emoción previa que queremos que sientan y luego, al ver la llamada a la acción, al ver ese botón con ese verbo que les dice, pues, únete, suscríbete, descarga o compra o invierte, de repente hagan clic de manera automática.
Y para eso están las power words, ¿no? O, de nuevo, un concepto en inglés, pero como os digo, si buscáis información en español sobre este tema, pues bueno, a lo mejor en mi blog encontráis algo porque yo estoy harta como de repetir estos conceptos para ver si la gente los implementa. Y este señor que vemos aquí Ogilvy es como el padre de la publicidad moderna, ¿no? No sé si habéis visto la serie Mad Men, pero bueno, está un poco no basada en él, pero que podría perfectamente. Aunque sí es verdad que era mucho más empático y él entendía, de hecho hay una frase que me encanta, que el lector o ese potencial cliente que lee el anuncio, que lee un reclamo, un mensaje, no es imbécil, ¿vale? Entonces que pensáramos en él como si fuera nuestra madre, nuestra pareja, nuestro hijo, es decir, que escribiéramos que utilizáramos técnicas de publicidad, pero desde un punto de vista ético, ¿no? Escribiendo para ver qué necesitaba el otro, no solo para venderle. Y de hecho, de eso va el neuromarketing. No es una técnica para manipular, es una técnica para darle al lector cliente aquello que quiere. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo después de haber visto que las neuronas espejo activan una parte del cerebro que puede ayudarnos a vender más? Bueno, pues las power words o palabras potentes, poderosas, enérgicas, ¿no? Que dejan huella. Ogilvy, este señor, como os digo, este publicista, en uno de sus libros publicó una lista de 20 palabras. ¿Qué ocurre? Que lo hizo hace muchos, muchos años, hace ya décadas, cuando el discurso de venta era, el discurso de venta tradicional, mucho más agresivo. Entonces tiene muchísimas, esa lista tiene muchísimas palabras que son adjetivos, cosa que yo no os recomiendo en los textos de vuestra web o de vuestras campañas o emails. Los adjetivos adornan bastante el mensaje. Es mucho más potente utilizar verbos, verbos de acción sobre todo. Son los que activan esas neuronas espejo, como puede ser imaginar, disfrutar, crear, ganar, arriesgar, triunfar, creer, sentir. Hay muchísimos más, hay muchas otras palabras, hay muchos adjetivos, sobre todo sustantivos y adjetivos adverbios que les ayuden a sentir a esos lectores que el producto pues está en escasez, ¿no? Que se pues límite hoy, ahora, pero quiero que os quedéis con la importancia de los verbos y sobre todo de los verbos en vuestros titulares. Y no me refiero al verbo en sí, sino a ciertas formas verbales, porque vamos a ver este ejemplo. Esta es mi cabecera web, no es la cabecera real, sino que la he modificado. La foto del fondo, bueno, forma parte de un vídeo, por eso parece que esté en movimiento. Y no es lo mismo decir, te enseño redacción persuasiva con técnicas copywriting con neuroventas, que decir, aprende a escribir textos persuasivos con técnicas copywriting neuroventas, que así es como lo tengo. No es lo mismo decir, te enseño, que aprende, ni sería lo mismo decir, te enseño, aprende, que aprenderás. Es decir, que la forma verbal influye muchísimo cuando escribáis el titular de vuestra web. Y aquí habrá gente, porque siempre me ocurre, sobre todo cuando doy formaciones en vivo, o talleres, o doy clases en algún máster, ¿no? Que empieza a bloquearse la gente. Es como, ¿qué me estás contando? Pues igual que yo me bloquearía con los números, ¿no? Porque yo desde luego que para matemática o ingeniera no servía, pues hay gente que se bloquea con las palabras y le empiezas a hablar de categorías gramaticales y se angustian. Pero esto, mucho más allá de la lingüística y de la retórica, ¿no? Y de persuadir, va sobre el sentido común. Antes hemos dicho que el cerebro es egocéntrico, hemos dicho que el lector quiere que le hables desde la necesidad, pues no le digas que le vas a enseñar, dile que va a aprender algo, ¿no? Y esos verbos que utilizamos en un titular no vale con que esté, por ejemplo, a mitad de frase o al final. O sea, no empecemos con un artículo, no empecemos diciendo el programa qué, ¿no? Hablemos de qué acción queremos que realicen. En este caso es aprender. Y yo tengo una frase que no aparece aquí en la cabecera, que utilizaba mucho antes, y es, ¿cómo era? Escribir para conquistar, ¿no? Aprende a escribir para conquistar. Tenemos 3 verbos ahí. Fijaos en la importancia que le doy a los verbos de acción, que es aprende, escribir, conquistar. Aprender, escribir, conquistar. Eso sería, de hecho, una técnica publicitaria, que es la regla del 3, que también la podéis utilizar en vuestros titulares. Y os aseguro que pequeños cambios que hagáis en los botones, en la frase previa a los botones de venta, en los titulares de apertura y cierre, pues es que es increíble al medirlo, increíble el cambio que veréis, ¿no? La repercusión que tienen simplemente cambiar unas palabras. Os digo más, hay un estudio
y que justo como se va a publicar ahora mi segundo libro, pues he estado investigando muchísimo, ¿no? Y hay un estudio que me llamó la atención porque se cita mucho pues lo he visto en diferentes blogs, pero no se va realmente a la base, ¿no? Al estudio real. O sea, esto es como el juego del teléfono. Cuando alguien cita algo, o sea, cuando alguien explica algo pero no cita la fuente, pues se va perdiendo. Entonces, este estudio lo que nos dice es que decidieron ir a la Universidad de Nueva York a una impresora que estaba siempre llena de gente, había unas colas enormes para imprimir y llevaron a una persona, hicieron pruebas con diferentes sexos, con diferentes edades y con diferentes números de copias. Se coló y a la primera persona, pero mirándolos a todos, dijo, perdonad, ¿puedo hacer unas copias? Y obviamente al principio dijeron que no, luego hicieron otra prueba y añadieron una palabra. ¿Puedo hacer unas copias porque tengo prisa? Y hubo un incremento brutal del no al sí. Pero es que luego dijeron, oye, ¿y si cambiamos el motivo? No es que tenga prisa, es que simplemente puedo hacer unas copias, solo llevo 5 copias, puedo hacer unas copias porque necesito fotocopiar, que es un motivo ridículo, ¿no? Yo también, ¿por qué te iba a dejar colar? Bueno, pues solo por añadir ese porque, es ese para qué o ese por qué, lograron incrementar el sí a la misma tasa, no sé si era del 60 al 90%, para que le dejaran fotocopiar. Es decir, fijaos qué importante es pues, un simple adverbio, cómo puede modificar la percepción que tenemos de una frase y cómo puede ayudarnos a vender más. Pero no es solo pues, el cambiar ciertas palabras, no es solo qué decimos o qué palabras utilizamos, sino cómo lo decimos. Y para eso está el storytelling, y alguno pensará, ahora va a volver a decirnos lo de la palabra en inglés. Pues sí, pero es que es como se dice hoy en día en marketing online, pero que no se engañen estas palabrejas porque storytelling no deja de ser contar historias, ¿no? Vemos este dibujo aquí de un hombre contándole un cuento a dos personas, a un niño, a una niña o a una mujer. ¿A quién no le han contado un cuento alguna vez? ¿No? Es un recurso narrativo previo incluso a la escritura. De hecho, ya en la prehistoria, ¿no? Contábamos historias a través de las imágenes en las cuevas. Así que, ¿cómo no íbamos a utilizar este recurso narrativo en la redacción de los textos de la web o de cualquier campaña? O sea, yo tengo una prueba que hice y que de hecho todavía está, si os suscribís a mi newsletter, uno de los, creo que es el segundo correo que llega en ese proceso de bienvenida, es mi historia. O sea, hago una pequeña presentación y enlazo a un vídeo con mi historia. Cómo llegué a ser copywriter a través de pues el problema que tuve en mi vida, ¿no? Pues como puede ser bullying o abuso escolar, etcétera. Cómo conecto una cosa con otra. Y la tasa de respuesta, y me sabe mal porque de verdad en la mayoría de conferencias suelo enseñar el pantallazo de las respuestas, pero fiaos de mí de verdad, porque la tasa de respuestas de ese correo es increíble. Ya no solo de apertura, el titular pone el lado oscuro de Rosa Morel, pero cuando se abre, la mayoría de gente responde. Me responde a un correo de bienvenida, a un segundo correo, después ya de haber recibido el lead magnet o ese regalo, que en mi caso es un ebook gratuito, ¿no? Entonces, el poder de las historias va más allá de simplemente, pues bueno, si voy a utilizar el storytelling como el que dice, sí, un diseño estratégico, no. Hay un motivo real, ¿vale? Y es que activa partes del cerebro y nos hace segregar dopamina para que recordemos a la marca. Y esto es brutal. O sea, si en una sección de sobre mí explicamos no la trayectoria de la empresa, del proyecto, sino por qué hemos llegado hasta ahí, cómo hemos llegado hasta ahí, contamos un cuento, una historia, va a haber una conversión mayor, una conexión mayor. Voy a poner este ejemplo, ¿vale? Que es del estudio de Paul Sack, por qué las historias nos hacen reaccionar, la neurociencia de la narrativa. Apasionante, o sea, yo porque soy una friki de estas cosas, pero de verdad que si os interesa investigad más, por eso os decía que son pildoritas. Lo que le pasó a este hombre es que iba un día pensando, oye, ¿por qué me he puesto a llorar viendo Million Dollar Baby? O sea, el hombre estaba en el aeropuerto, se subió al avión, se puso a ver esta peli y la gente de alrededor se le acercó diciendo, ¿está usted bien? Porque lloraba a moco tendido después de haber visto la película, se sentía identificado con ese personaje, ¿no?
o simplemente pues con las neuronas de espejo pues hubo una reacción en él y dijo, ¿qué es lo que hace que una historia nos haga reaccionar? Y esto lo podemos llevar a los textos. Y lo que hizo fue dos pruebas. Crearon dos vídeos con dos guiones distintos. Sabéis que los guiones están hechos de palabras. Y para aquel que piense, ya Rosa, pero esto es un ejemplo de vídeos y no de textos. Sí, pero es que cuando leemos resuenan en nuestra cabeza los textos, o sea, las palabras. Así que es exactamente lo mismo. Y en esos dos vídeos eligió a un hombre, a un padre y a un niño con cáncer. Luego hizo más pruebas para que se viera que no era solo el tema tan complicado, ¿no? Pues ese hombre hablaba de, pues, de las últimas semanas que le quedaban a su hijo y de fondo se veía al niño jugar, se le escuchaba hablar también. Y luego lo compararon con otro vídeo, con los mismos personajes, con la misma historia, pero simplemente una excursión al zoo, ¿no? Y se veía cómo disfrutaban juntos. Se describía lo que hacían. Y es increíble porque después de eso pedían que se realizara una acción, como puede ser una donación. Mm, no una donación a ese padre, sino una donación en general. O sea, se les hizo una petición. Y el incremento de la historia emocional, donde se hablaba de emociones, de cómo se sentía, de cómo había vivido ese proceso ese padre, era mayor en un 261%. Ya solo con esto creo que merece la pena revisar cómo tenemos escrita la sección de sobre mí. Echarle un vistazo y ver qué podemos mejorar. De hecho, uno de los ejercicios que pongo siempre a mis alumnos es cuéntame tu historia, cómo has llegado hasta aquí. Y normalmente, cuando por ejemplo es en una clase de máster, pues suele ser gente más jovencita a veces y pues mira, yo acabé el bachillerato y me metí en la universidad. Es que me da igual, no me cuentes, o sea, no me describas, recuerda, no describas la historia, cuéntamela, ¿no? Cuéntame algo. Y para que una historia funcione, pues utilicemos metáforas, utilicemos un giro, un final feliz, aunque empiece mal. Eso es el arte de contar historias. Entonces, yo lo que quiero con esta charla, o quiero que os quedéis con lo siguiente, no se trata de inventar la rueda, no se trata de decir, bueno, ¿en qué podemos innovar? Sino de utilizar lo que ya sabemos, todas esas herramientas como el storytelling, el neuromarketing, el copywriting, o sea, todo esto, utilizarlo para ponerle más fácil al lector cliente que compra nuestro producto o servicio. Y sobre todo medir los resultados para mejorar nuestra estrategia, porque yo aquí os puedo decir, Misa, que lo que a mí me interesa es que, por ejemplo, penséis, ostras, Rosa nos acaba de decir que el titular es mejor cambiar pues la primera parte de la frase por un verbo de acción, que cambiemos también los botones, que los colores contrasten. Pues pruébalo. O sea, por mucho que yo diga que esto funciona, que llevo 10 años dedicándome a esto, pero por mucho que yo lo diga y que lo haya comprobado con mis clientes, no significa que funcione para ti, ¿vale? La verdadera respuesta de lo que funciona o no la tiene el cliente final con sus clics, con su permanencia en página y con la respuesta que te dé. Y sobre todo, muy, muy importante, quiero que os quedéis con que la venta no es la prioridad, es la consecuencia. Es una frase que digo mucho, porque cuando me viene un cliente y me dice, siempre les hago en el briefing o en ese formulario, ¿cuál es tu objetivo, no? Vender. Vale, me parece fantástico. Primero que no es un objetivo medible, pero el caso es, la venta no es la prioridad. La venta viene después. Primero se tiene que conectar con el lector. Y una vez conectados, generamos esa relación de confianza y luego viene la venta. Y no solo la venta, sino que fidelizamos a través de las palabras y conseguimos finalmente un cliente quizá para toda la vida. Así que espero que os quedéis con eso y que os haya servido. Como ha dicho antes Ivonne, pues en rosamorel.com tengo un montón de recursos sobre el tema. Muchas gracias, Rosa. Creo que ha sido una charla muy interesante. De hecho, con estas palabras anglosajonas y técnicas, creo que la gente está más atenta, en plan, oh, alguna novedad, voy a estar atento y a seguir aprendiendo. Creo que ha sido súper interesante. La gente que quiera saber más te tienen Soy Rosa Morel o rosamorel.com o incluso en los eventos, en la calle, pueden ir a casa a preguntarte. O sea, pueden hacer cualquier... siempre dispuesta a ayudar y colaborar. Así que te agradezco mucho que hayas estado aquí y esperemos verte pronto. ¿Te ha gustado la charla? No dudes en darle a me gusta y suscribirte.